Continuamos, entonces la siguiente es la Shigella. Los brotes están asociados con condiciones sanitarias deficientes, agua y alimentos contaminados. El agua contaminada es una de las principales fuentes de shigellosis. La shigellosis fecal oral con unas bajas dosis infectiva a través de alimentos contaminados o bien por contacto directo con personas infectadas. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en instituciones, escuelas, clubes, los geriátricos, entre otras, los hogares con niños donde se aumenta la probabilidad de contaminación fecal. La mayoría de los casos ocurre en niños menores a los 10 años. La shigellosis es endémica en climas tropicales y templados y muestra una fuerte estacionalidad, siendo más común su incidencia en verano que en invierno. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se constató que durante el periodo del 2010, por ejemplo, al del 2012, la Shigella fue la principal causante de las diarreas bacterianas que se presentaron en países como Colombia. Entonces hay que entender que es muy frecuente en los niños lógico, nosotros ya como adultos conocemos el protocolo y la bioseguridad que debemos hacer cuando vamos al servicio sanitario, pero pues en un niño que está apenas en el aprendizaje es muy recurrente a que esto no suceda y están más susceptibles a esta enfermedad. El principal modo de control de la shigellosis es la prevención mediante el uso de agua segura, un adecuado sistema de saneamiento y buenas prácticas de higiene durante la manipulación de los alimentos. La Vibrio cholerae. Bueno, la siguiente. Vibrio cholerae. La Vibrio cholerae. Esta bacteria vive muy bien en el medio acuoso y salino. El agua contaminada es una de las principales fuentes de ambiente donde se encuentra. El género Vibrio está formado por bacterias gram negativas pequeñas, curvadas, con forma de coma, ¿sí? Con un único flagelo polar. Entonces, estas especies se tipifican en función de sus antígenos. Hay varias especies patógenas, entonces tenemos la cholerae, la Parahemolyticutis, la Volnifucus y la Vibrio cholerae. Es una especie patógena relevante en medios dulceacuícolas, aunque hay varios serotipos que pueden causar diarrea. El 01 y el 0139 son actualmente los únicos que causan los síntomas clásicos de cólera, en los que una fracción de los enfermos padecerá diarrea acuosa grave o fulminante. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de la Vibrio? Entonces, algunas características de este tipo de comercio de productos de alto riesgo para la salud pública, como los cárnicos, se presenta comúnmente contaminación de estos debido a la ineficiencia en las temperaturas de conservación, el cual debe estar para alimentos refrigeración. Ya sabemos que refrigeración se considera hasta 5 grados centígrados, ¿no? Y para alimentos que requieran congelación, 18 grados centígrados. Cabe aclarar que los constantes cambios de temperatura en estos alimentos cárnicos en las comercializadoras son debido al continuo abierto y cerrado de los equipos de frío, haciendo que se presente una constante pérdida de temperatura. Por lo anterior, las neveras y congeladores deben graduarse para que arrojen temperatura mínimo de refrigeración de 0 grados centígrados y congelación pues hasta los 18 grados. Otros factores de riesgo de la Vibrio cholerae son los relacionados con la no verificación de los empaques de los alimentos cárnicos, ya que muchos de estos llegan con pérdida de vacío en su interior, alterando las propiedades físico-químicas de los productos, además de crear las condiciones ideales para la proliferación microbiana. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que cuando nosotros tenemos protocolos en los que abrimos mucho tiempo los refrigeradores,
Estos refrigeradores, si nosotros los mantenemos a una temperatura muy al borde del límite, que es 5 grados centígrados, en el momento que hay esta manipulación, esa temperatura se puede exceder. Entonces, recuerden lo que les había comentado, que a partir de los 6 grados centígrados se considera temperatura ambiente. Entonces, nosotros debemos tener estos equipos a menor temperatura para mitigar este riesgo. Las fuentes y la prevalencia. Entonces, las cepas no toxígenas de la Cholerae están ampliamente distribuidas en ambientes acuáticos, pero la distribución de las cepas toxígenas no es tan amplia. Las personas son un foco establecido por las cepas toxígenas de la Vibrio Cholerae, y cuando se produce un brote de la enfermedad, el microorganismo puede detectarse en las aguas residuales. Aunque en zonas libres de la enfermedad puede aislarse de las aguas las cepas de la Vibrio Cholerae, estas cepas por lo general no son toxígenas. Pues hablando de la 01, ¿sí? No es toxígena. También se han encontrado cepas toxígenas de la Vibrio Cholerae asociadas a cépodos vivos, así como a otros organismos acuáticos como moluscos, crustáceos, en algunas plantas y en las algas. Y los cianobacterias, las cantidades asociadas a estos organismos acuáticos son a menudo mayores que las presentes en la masa de agua. Se han aislado cepas no toxígenas de la Vibrio Cholerae en aves y en herbívoros, en regiones alejadas de aguas marinas o costeras. La prevalencia de la Vibrio Cholerae disminuye a temperaturas del agua inferiores a 20 grados centígrados. Entonces, de todas formas, ya sabemos que en el proceso de congelación, pues igual me van a activar las bacterias. Entonces, continuemos. La Campylobacter. Campylobacter. Es una bacteria fecal relativamente fácil de encontrar en el intestino de personas y de los animales. Los productos que presentan mayor riesgo son los que se consumen crudos: carnes, pollos, pescados, mariscos. El principal mecanismo de patogenidad es la invasión de la mucosa intestinal. La invasión de la lámina propia se observa tanto a nivel del intestino delgado como del colon, y el resultado es generalmente una enterocolitis, que puede incluir los siguientes hallazgos. Entonces, degeneración de atrofia glandular, pérdida de producción de mucus, abscesos en las criptas y ulceración en la mucosa epitelial. En otros casos, las características patógenas son similares a las observadas en infecciones por salmonela o shigella. Se cree que Jejuni puede jugar un papel en el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Es una polineuropatía aguda de rápida progresión por algunos mecanismos que involucraría una relación entre los antígenos con componentes de las células nerviosas. Entonces, ¿cómo nos podemos contagiar? Se puede transmitir entre animales o de los animales también al ser humano. La transmisión entre seres humanos es inusual, pero podría ocurrir. O sea, han habido casos que nos demuestran que sí puede ocurrir. Siguiente, Streptococcus. Operarios con infecciones por estreptococos como dolor de garganta, la leche cruda y huevos son fuentes de contaminación. ¿Okay? La hepatitis. Hepatitis. Contaminación fecal humana directa o a través del agua.
también se relaciona con mariscos mal cocidos, emparedados, ensaladas, bueno, entre algunos otros alimentos. Se llama hepatitis a una inflamación del hígado que puede ser causada por sustancias tóxicas como el alcohol, medicamentos, autoinmunidad por agentes infecciosos. Dentro de las infecciones se encuentran las hepatitis virales, que son producidas por el virus llamado el A, el B, el C, el D y el E. Si bien todas son importantes desde el punto de vista epidemiológico, las tres primeras son las más considerables. Aunque estos virus no están relacionados entre sí, se transmiten de diferente manera. Tienen algunas características en común. Entonces la mayoría de las veces no producen síntomas y la enfermedad pasa desapercibida, por lo que solo se puede diagnosticar mediante análisis de sangre. Entonces recuerden que la hepatitis generalmente no me va a dar síntomas. En los pocos casos que sí producen los síntomas, se trata de dolores musculares, náuseas, vómito, fatiga, malestar general y ictericia. ¿Qué es la ictericia? Pues es el color amarillento en la piel y las conjuntivas. Entonces, otro de los síntomas también es la orina oscura. El tratamiento de la hepatitis viral en la etapa aguda nos indica el reposo, suspender las sustancias tóxicas, fundamentalmente las bebidas alcohólicas, y realizar los controles médicos. Como los virus no tienen relación entre sí, una misma persona puede tener uno o varios tipos de hepatitis, pero por eso es muy importante estar atentos a todas ellas. Entonces recordemos que el mismo ente puede tener no solo un tipo de hepatitis, sino más de uno. Hepatitis A es la más frecuente de todas, se da más habitualmente en niños y casi siempre, en más del 80% de los casos, es asintomático. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no vamos a tener síntomas. En cambio, en los adultos es común que produzca algunos síntomas. Con muy bajo nivel de frecuencia puede derivar en una hepatitis fulminante. Quiere decir que la hepatitis pues es causal de muerte. Se transmite por vía fecal oral en lugares donde falta agua potable o cloacas, o cuando la falta de higiene favorece la contaminación del agua y de la comida. No produce una infección persistente y en la mayoría de los casos se cura. En los adultos puede ser grave, sobre todo si está infectado con otra hepatitis. Existe una vacuna segura y eficaz que previene que es prevista en el calendario de vacunación, y además nos indica una dosis al año de vida y se debe realizar una segunda dosis a los 6 meses. Entonces recuerden que si ustedes tienen ya la vacuna de la hepatitis, a los 6 meses deben aplicar el refuerzo. ¿Ok? Continuamos. La cisticercosis es la tenia. Bueno, el parásito Taenia solium es el responsable de la cisticercosis. Esta enfermedad se adquiere al ingerir alimentos contaminados, principalmente la carne de cerdo mal cocida. La cisticercosis son enfermedades parasitarias causadas por cisticercos, que son la forma larvaria de una tenia, gusanos planos intestinales pertenecientes a la clase Cestoda, y que tiene como huésped definitivo al ser humano, en el que produce la teniasis. Estos parásitos necesitan a un huésped intermediario antes de llegar al ser humano. Entonces, tenemos que esta cisteriosis puede ser la bovina o la porcina. La cisteriosis bovina está causada por Cysticercus bovis, la forma larvaria de la Taenia saginata. El hospedador intermediario es el bovino y el hospedador definitivo es el ser humano. Entonces vemos que la única forma de que llegue al ser humano es por medio
de que el ente por el que se transmite en este caso pues sería el bovino. Ahora la otra, la porcina, pues como el nombre nos indica, requiere como el ente del cerdo. Entonces, la cistercosis porcina está causada por la Cystis cursus cellulosae, la forma larvaria de Taenia solium. El hospedador intermediario es el cerdo y el hospedador definitivo es el ser humano. Son zoonosis y tienen una gran importancia sanitaria y de salud pública. La cistercosis porcina es una enfermedad de declaración obligatoria. Entonces, en el momento que la persona la tenga, pues indudablemente hay que reportarla. Los bovinos, con respecto a la cistercosis bovina, los bovinos se infectan por la ingesta de huevos del parásito que están contaminados. Por ejemplo, en el agua, en los alimentos, en el aparato digestivo se libera el parásito que migra a la musculatura estriada, donde forma pequeñas vesículas. Entonces, la cistercosis porcina, los huevos y o progloditos de la Taenia son ingeridos por los cerdos y llevan con respecto a la porcina, y llegan a los huevos y progloditos de la Taenia son ingeridos por los cerdos y llegan al tubo digestivo. Las oncosferas son liberadas por la acción de los jugos digestivos, se adhieren a la mucosa y penetran en la pared intestinal, alcanzan la circulación y se dispersan por todo el organismo. La localización más importante de la musculatura se desarrolla en el cistercoco. Bueno, entonces básicamente, ¿qué me está diciendo esto? Que la cistercosis viene o de los bovinos o de los porcinos, que ellos la adquirieron por algún proceso en el agua o en los alimentos, que cuando anidan en estos entes se penetran en la musculatura, y cuando el ser humano se alimenta con ellos, ahí ya se hacen el protocolo de ellos de generar la enfermedad por medio de es una Taenia, y es realmente delicado. Por ejemplo, las personas, como les digo, que de pronto en el examen ocupacional se detecte esta enfermedad, también es causal para que no les den la certificación que la persona es apta para elaborar el protocolo de alimentos en empresas alimenticias. La siguiente, el Bacillus. El Bacillus cereus es una bacteria que puede encontrarse con cierta facilidad en una gran proporción de los alimentos. En muchas ocasiones se relaciona con el consumo de arroz, sin embargo se ha asociado a otros cereales. Bueno, Leptospira
Es una enfermedad transmitida por las ratas, los ratones. La infección ocurre cuando las personas tienen contacto con superficies como el suelo, agua o alimentos contaminados con la orina u otros fluidos corporales de ratones, ratas y otros animales infectados. De ahí radica la importancia de la correcta limpieza y desinfección y conservante verificando el control de las plagas. Entonces, por ejemplo, vi una vez en las noticias el caso de una persona que se había infectado por una lata de una bebida, de una cerveza. Entonces, importante cuando nosotros vamos a consumir estos alimentos que su empaque primario puede tener algún contacto con roedores. Entonces, por ejemplo, por eso es que los jugos de los niños de las cajitas, en su empaque primario por lo general viene adherido un pitillo, el cual está recubierto con una protección para mitigar este riesgo. En el caso de los adultos, pues lo importante es hacer una buena desinfección del protocolo de ese empaque primario antes de ingerir el alimento. Entonces recuerden, ¿no? El empaque primario, cuando yo hablo de empaque primario, es el que tiene contacto directo con el alimento. Entonces, triquinela. La triquinela. Echinococcus toxoplasma. La triquinolosis está causada por nematodos del género Trichinella. El parásito tiene una amplia gama de especies hospedadoras, sobre todo los mamíferos. Los signos clínicos de la triquinelosis aguda en los seres humanos se caracterizan por dos fases. La primera puede incluir náuseas, diarrea, vómito, fatiga, fiebre, malestar abdominal. Sin embargo, esta fase a menudo es asintomática. A partir de entonces aparece una segunda fase de síntomas que incluye dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre, hinchazón de ojos, dolor articular, escalofríos, tos, diarrea y picor cutáneo. Entonces, con respecto a esta, pues lo importante entender que cuando está en la primera fase, en ocasiones va a ser asintomática. Bueno, y que a partir de ahí pues tenemos que hacer un protocolo según las recomendaciones que nos da el médico para eliminarla. Pero en conclusión encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 tipos de bacterias, organismos que podemos encontrar en los alimentos, de los cuales se derivan muchas enfermedades. Entonces, recuerden realizar siempre buenas prácticas de manufactura para preservar la inocuidad de los alimentos. La inocuidad de los alimentos es el proceso mediante el cual garantizamos que los alimentos que consumimos no nos ocasionan daño. Nosotros tenemos que realizar cada día un trabajo artesanal. Esto implica una decisión diaria de parte de muchas personas en relación a un producto. Por eso es importante blindar cada una de las etapas de todos los riesgos que pueden ocurrir por una mala decisión en términos de manipulación. Nosotros realizamos alianzas con comunidades de pescadores artesanales, con los cuales tenemos preestablecidos unos rigurosos sistemas de transporte y conservación, de manera que la cadena de frío nunca se rompa y el pescado llegue diariamente en su estado más fresco y en su estado más seguro, ¿no? Es tan importante como el sabor, es tan importante como esa receta mágica, es tan o más importante que un buen servicio el asegurar que las personas que vienen a comer a tu restaurante se van a ir felices, pero también sanas. Es muy importante para nosotros, para mí, ofrecer una leche de la mejor calidad, una leche que sea no solamente libre de antibióticos, sino también libre de contaminantes del medio ambiente. Entonces es muy importante que el pezón, no toda la ubre, sino el pezón, que es lo que va a estar en contacto con la pezonera,
esté limpio, de manera de que la leche al salir no se contamine por un pezón que esté sucio. Nosotros participamos del programa de erradicación de brucelosis y tuberculosis y somos un establo libre con certificado de libre hace ya varios años. Es muy importante ya que estas dos zoonosis afectan mucho a la población humana. Para garantizar la inocuidad de los alimentos, hacemos varios controles de verificación, tanto en la limpieza, en la desinfección de utensilios, de superficies, de ambientes, de los manipuladores, controles microbiológicos de línea de proceso y finalmente control microbiológico de productos terminados. En el negocio de los productos lácteos es muy importante que tanto la materia prima como es la leche y los productos terminados siempre estén debajo de los 6 grados centígrados y nunca se pierda la cadena de frío. México es el principal productor de aguacate Hass en el mundo, dentro del cual el estado de Michoacán representa el 85%. Si hablamos en términos mundiales, de esta zona sale 4 de cada 10 aguacates Hass del mundo. Para evitar enfermedades como por ejemplo la E. coli, la hepatitis, la Shigella, es muy importante tener ciertos parámetros de higiene en cuanto al manejo de nuestra fruta y cómo venimos también al área de corte. Yo creo que lo principal es tener conciencia de que estamos produciendo algo que la gente se come. Y para evitar cualquier riesgo, tenemos cuidado desde la desinfección de las herramientas, el transporte está aislado, la gente tiene un entrenamiento especial, la gente que se dedica al corte, la gente que transporta también cumple con un protocolo. También una vez que llega el empaque, todo está completamente aislado. Una vez que se mete sale de campo, sale aislada la carga y hasta el empaque vuelve a ser abierta. Yo doy indicaciones cuando inician que cuchara con cada guisado sin que se mezclen. Los cuchillos se tienen que lavar si ya picaste algún producto, no se puede picar otro enseguida hasta que se lavan. Y pues la lavada y la desinfectada de las verduras es de ley, rigor, ya saben. Tratamos de que sea lo más higiénico, lo más limpio. De hecho, pues es como que un tipo de responsabilidad, ¿no? El que el cliente esté completamente seguro de que la comida está sana. Contaminación cruzada es eso, es la transferencia de bacterias o contaminantes de un alimento al otro a través de utensilios de cocina, a través de las manos, a través de cuchillos, etc. Normalmente en los hogares lo que sucede, por ejemplo, es que tienes un producto como cocinaste un pollo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces lo manipulaste sobre la tabla de picar, lo cocinaste y después ese producto cocido tal cual vuelve a la misma tabla. Durante la carrera y durante los años que tengo estudiando, bueno, el año y los años que tengo estudiando acá, nos enseñan y aprendes de todas maneras que la manipulación de alimentos es muy importante. Tenemos que recordar que nosotros estamos dándole de comer a personas. Por lo tanto, hay que ser muy responsables con la manipulación de alimentos. Y las mismas pautas que se hacen de una manera profesional, como hacemos aquí, podemos aplicarlo a casas. O sea, el proceso de lavado de manos, ok, cuando entramos a una cocina hacemos todo un proceso de lavado de manos, pero en una casa también lo podemos hacer. El derecho a la nutrición y al alimento saludable es un derecho humano que hay que respetar y que hay que llevar adelante. Alimento seguro. Del campo a la mesa. Haz tu parte. Haz tu parte. Haz tu parte.
8:23 de la mañana y ya está, como siempre, la doctora Fernanda con nosotros. Hola. Doctora Fernanda. Felicidad, porque es puente. Sí, porque es puente, estamos quinceañera. Pero, en fin, vamos a hablar de un estudio que dejó muy mal parada la comida callejera. O sea, que tanto le gusta a usted, ¿no? Bueno, a Sí, todos. por ahí lo hemos visto tomando juguito en la Ya le calle. voy a preguntar de eso, pero empecemos hablando un poco de qué tan riesgoso es. Miren, es malo cuando usted lo compra en sitios que no tienen el permiso sanitario ni que tienen el registro frente a la correspondiente Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque no le están garantizando la calidad ni la manipulación de estos alimentos. Los puestos de comida callejera deben cumplir con la normatividad vigente, como la resolución 2674 del 2013. Ahí están todas las condiciones sanitarias necesarias. Por ejemplo, los requisitos incluyen que el vendedor tenga ropa adecuada, delantal, gorro, no debe usar anillos, aretes, pulseras. Ellos deben hacer cursos de manipulación higiénica de los alimentos. El puesto y un perímetro alrededor deben mantenerse muy limpios. Además, los alimentos expuestos deben protegerse con vitrinas, con campanas plásticas, con mallas metálicas o plásticas y también, muy importante, aislados del piso. Esto contempla, por ejemplo, aspectos tan importantes como qué hacer con los alimentos que sobraron y no se vendieron durante el día. No se deben revender al día siguiente. El tema es delicado, definitivamente. ¿Y qué tan peligrosas son, doctora, las bacterias, esos gérmenes a los que uno se puede exponer por comer esa comida que no está, digamos, o que no cumple con requisitos? Por fortuna, la mayoría son gastroenteritis leves que pasan rápido, pero les dejo este dato. Hay más de 250 enfermedades transmitidas por alimentos. En Estados Unidos, estas enfermedades tienen como resultado 128.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes al año. Es que se puede presentar desde una intoxicación leve hasta problemas muy graves que ponen en peligro la vida, en especial de los niños, de las personas mayores y aquellos que tienen unas defensas débiles. Hablamos, por ejemplo, de la salmonela, que produce cuadros de dolor abdominal, de diarrea, pero también existe la E. coli, que puede llevar a insuficiencia de los riñones. Recuerden que a partir de los alimentos y del agua contaminada se pueden adquirir también la hepatitis A, el botulismo, que causa insuficiencia respiratoria. El problema es que usualmente le echamos la culpa a lo último que comimos y no siempre es así. Esto, dependiendo del germen, puede causar síntomas después de una hora de consumido hasta un mes después, por ejemplo, en el caso de la hepatitis. Sí, que quería preguntarle, en estos puestos callejeros muchas veces usan tablas como esta para picar fruta y demás. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Es riesgoso? Juan, mire, hay que tener unos cuidados y esto aplica no solamente en los puestos callejeros, sino también en la casa, todo lo que hacemos, por ejemplo, también con los trapos. ¿Por qué? Porque esto, por la humedad, se puede convertir en el paraíso para el crecimiento de las bacterias y se ha encontrado que una tabla de cortar, por ejemplo, puede albergar hasta un 200% más de bacterias que el asiento del inodoro. Por eso hay que tener unas medidas mínimas de higiene. Es clave el lavado diario de los trapos de cocina, cambiarlos regularmente, no mezclar el de limpiar la loza con el de los alimentos o el de las manos. Si es posible, usar toallas desechables y en cuanto a la tabla, ojalá que no sea de madera, sino de silicona o de plástico, porque son más fáciles de limpiar y de desinfectar. Y ya cuando se van haciendo difíciles de limpiar y, por ejemplo, esas de madera que se le van haciendo unas ranuras. Naranja, el domingo, ciclovía, bueno, y de vez en cuando. Que sea, tampoco hay que estigmatizar. que tenga el permiso, Juan, eso es lo importante.